Ok, pues muy buenas tardes. Estamos aquí Jorge Pérez Vega, miembro del Consejo Nacional de Huelga, y una servidora, Verónica Arroyo, profesora investigadora de la UAM Azcapotzalco, quien acompañando a Jorge Pérez Vega vamos a exponer esta pues muestra representativa de la gráfica del 68, en marco del foro Memorias Gráficas en Movimiento, Muros Alternativos ante una nueva realidad pública, en el cual hemos sido invitados a participar por parte de la Ibero Ciudad de México. El documento está conformado por imágenes del acervo de Arnulfo Aquino Casas, acervo que Jorge y él han compilado durante pues estos 50 y ya casi 2 años, está formulado con base a una exposición que se hizo en el 45 aniversario del movimiento estudiantil del 68 en la UAM Azcapotzalco por Jorge Ortiz Lerux, César Martínez y una servidora. Hay 3 divisiones de esta exposición que se explicarán aquí mismo. No es el objeto de esta presentación. Las imágenes se dividieron, digamos, en 3 rubros, que eran denuncia, identidad e ironía. Es una curaduría que hicimos Jorge Ortiz Lerux y yo, independientemente de los compiladores. De todas maneras, si bien acompañan a esta división estos 3 rubros, Jorge nos hablará básicamente de los actores visuales, de estos jóvenes que lucharon durante el 68, que estuvieron trabajando como una comunidad, en donde esta comunidad era anónima y trabajaba para el bien común. Pero a la distancia ha habido una importancia de decir quiénes fueron estos actores, ¿no? Estos diseñadores del 68, como hemos tratado de llamar a esta exposición. Y bueno, pues aquí le cedo la palabra a Jorge para que nos hable precisamente de estos actores y estas escuelas que participaron en el movimiento estudiantil del 68. Muchas gracias por acompañarme, Jorge, y pues empezamos. Dejo un poquito correr el texto para que lo lean, o bueno, lo leo. Denuncia: los motivos y los agravios. El movimiento del 68 dejó ver desde un principio su oposición a la manipulación mediática, encabezada en ese entonces por la prensa oficialista y por un incipiente oficialismo televisivo. Los reclamos de libertad a los presos políticos fueron la respuesta al silencio y la impunidad oficial, a la vez que mostraban la generosidad de un movimiento que denunció la represión estatal a los ferrocarrileros, mineros, médicos y profesores. Los estudiantes reclamaban espacios de libre expresión y la derogación de los artículos 145 y 145 bis que atentaban contra la libertad de expresión y reunión, así como la desaparición de los cuerpos represivos y la indemnización a familiares de estudiantes muertos por la represión. Adelante, Jorge. Bueno, aquí vemos esta par de imágenes. Habla Jorge Pérez Vega. Yo en 1968 se dijo ya que pertenecía al Consejo Nacional de Huelga, pero yo era parte de la representación estudiantil de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, mejor conocida como San Carlos. En esta escuela participó muy activamente desde el inicio, después del bazucazo, puede decirse, o sea, después del 29 de julio, participó en la elaboración de imágenes que deberían ser útiles para el movimiento estudiantil, dado que todavía estaba muy cercana la brutal represión. Las primeras imágenes cuestionaron el uso de la fuerza pública contra el estudiantado, y de alguna manera
también el uso de los medios masivos de comunicación para tratar de influir en la opinión pública y decir que era obra de agitadores pagados por no decían quién, pero como que agitadores externos. Y no, éramos estudiantes que estudiábamos pintura, escultura, grabado, dibujo, artes plásticas en ese momento. Y pues nuestro oficio que estábamos aprendiendo nos permitió desde el principio buscar una serie de elementos expresivos para irlos presentando a la comunidad del pueblo. No, hay que recordar que la Escuela Nacional de Artes Plásticas estaba ubicada a 2 cuadras del Zócalo, en el populoso barrio de la Merced. Eso nos permitía una comunicación inmediata con la población circundante, aparte de la población estudiantil que visitaba la escuela. Entonces, de inmediato surgió el cuestionamiento de la prensa, se le designó como prensa vendida y se tomó ya como un hecho que la represión era oficial y por eso está el símbolo del águila, que era antes el logotipo de hecho por México, pues ahora nada más se le cambió el por para y se le agregaron la macana y la bayoneta. Esta imagen de la derecha que estoy describiendo, la elaboramos en un principio. Yo hice el primer trabajo con las gubias, pero había cometido un error que había hecho el texto al derecho y eso era un error porque al imprimirlo quedaba impreso al revés. Y ahí la experiencia del maestro Adolfo Mexiac permitió que hizo un injerto y corrigió ese error que había cometido. Ya después se le agregó la macana y pues ahí se ven los trazos para darle forma a esos par de elementos represivos. Y ya así circuló durante el movimiento esta imagen que de alguna manera era representativa del momento que estábamos empezando a vivir. La represión era fuertísima, pero nunca cesó. Entonces, por eso quedó ese elemento como identificador de la situación política que se vivía en México. Otro del mismo grabador, Adolfo Mexiac, esta imagen de 1954, la recicló para 1968, es la imagen respectiva, solamente que le cambió, le agregó libertad de expresión y ya se usó la tipografía oficial de México 68 con los aros olímpicos y todo esto. Entonces, esta imagen ya así como cartel recorrió todo el mundo porque pues era muy expresiva y daba pie a toda una serie de reflexiones sobre lo que estaba viviendo nuestro país en ese entonces. Obviamente la libertad de expresión era un enunciado que nosotros defendimos siempre para poder manifestarnos ante la opinión pública, ante el pueblo, como se le decía entonces. Aquí continúan, como les dije, la primera etapa se consignó la represión en toda su brutalidad. No más agresión, que esa es una imagen de Francisco Moreno Capdevila, que la había hecho 10 años atrás para el movimiento ferrocarrilero. Lo había hecho con la técnica de punta seca, un grabado de pequeño formato, pero pasando 10 años después, era muy expresiva para el momento que estábamos viviendo y seguía funcionando como símbolo, como imagen. Entonces, ya nosotros estábamos empezando a usar la serigrafía y en el taller de serigrafía se hizo una amplificación de esa composición y se le puso no más agresión para darle el contexto del momento. Y aquí se ven otras dos imágenes, el único diálogo público que hemos tenido y la de abajo, basta de represión, son del colectivo de la otra escuela de arte importante que elaboró la propaganda también, la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, mejor conocida como La Esmeralda. Estaba también ya a la orilla del centro histórico, en la parte de lo que es ahora Reforma y Avenida Hidalgo. Un profesor más que contribuyó con su experiencia fue Gabriel Fernández Ledesma,
Este cartel es una copia, la que se conservó en el momento, pero fue muy solicitada. Nos deja ver toda su fuerza expresiva. Él, pues, es de la generación de la escuela mexicana, pero como profesor que era de San Carlos, participó de esa manera para el movimiento. Bueno, aquí se ve la utilización de los papeles económicos. Se usó la serigrafía. En la derecha está una imagen que se hizo con, ya se usaba la pantalla de recorte para la serigrafía y bueno, se imprimía con el color que uno quisiera. Y del otro lado se utilizó la plana de sociales y se le estampó con serigrafía. Este diálogo no lo entendemos. Esta imagen también es del colectivo de la Esmeralda. Entonces aquí se ve ya el ingenio estudiantil para aprovechar todos los recursos disponibles, usar papeles económicos para hacer grandes tirajes que estaban destinados a informar y hacer reflexionar a la población. Se continuó usando el linóleo, pero ya se usaba la imprenta que teníamos en la escuela nosotros en San Carlos, y la tipografía hecha a mano se complementaba algunas imágenes. También se siguió usando el linóleo, pero ya eran otras soluciones muy diferentes a las que elaboró muchos años antes el taller de gráfica popular. Ya se ve el uso de masas muy concretas, muy compactas, y aparecen unos elementos más producto del arte óptico que en ese momento permeaba como influencia estética en las artes visuales. Y bueno, continuaba el ingenio. Estas llaves, junto con este texto, Libertad, Presos Políticos, pues resultaba muy expresiva de lo que estábamos pidiendo. Abajo un volante, el tamaño oficio. Era un volante desechado, está la tipografía del mimeógrafo abajo de fondo, y encima una imagen que hice con la pantalla de televisión y un fragmento del discurso de Díaz Ordaz. El ejército es para servir al pueblo. Hemos sido tolerantes. Esa fue una frase muy célebre de Díaz Ordaz. Bueno, está bien. Sí. Bien, la siguiente división dentro de esta exposición sería identidad, el ser múltiple de la protesta. Las identidades que forjan los movimientos del 68 y sus secuelas en movimientos estudiantiles y juveniles contemporáneos. Representan la diversidad de una sociedad que se enfrenta a procesos de modernización desiguales y excluyentes. Los jóvenes del 68 construyeron una narrativa elocuente, pletórica de figuraciones, símbolos e imaginarios colectivos que acompañaron sus expectativas y sueños. Los movimientos contestatarios juveniles y estudiantiles desarrollaron un discurso visual que apeló a lo individual y a lo colectivo a través de los lazos de unión que mantienen unido al movimiento. Es así como el discurso textual imperativo se entrelaza con la función connotativa que permite establecer contactos al interior del movimiento y a la vez con sus interlocutores, trabajadores, amas de casa y sociedad civil. Bueno, aquí vemos, para complementar el texto que acabamos de ver y escuchar, el uso del linoleum con imágenes muy, muy compactas, el contraste muy, muy evidente, y los símbolos. Aquí está una especie de billete con el soldado de perfil a la orden, y a la derecha un cartel de serigrafía que convocaba a asistir a la marcha que hubo el 26 de julio de ese año. Esto pues sirvió de propaganda para que la gente asistiera a ese mitin. Era a las 5 de la tarde, dice viernes 25 de julio, como en sábado caía el 26, pues se adelantó esa movilización. Pero aquí vemos también en la imagen de la izquierda el texto de obrero, ponte de pie y lucha. Eso se hizo con tipo móvil de la imprenta, como mencionaba antes. Entonces, la técnica del linóleo se enriquecía
con el uso de la tipografía de las imprentas. Ahora sí vemos la siguiente imagen. Una disculpa. Bueno, aquí están otros ejemplos del uso de la serigrafía. Especie de periódico, pequeño periódico mural, 29 de julio, fue una serie que elaboró la Escuela de Medicina, con el autor es Checo Valdés, que se volcó a participar con este colectivo, que desarrolló varias imágenes de este tipo. Y ahí se ve en la imagen la influencia de los monitos de Rius, en la parte superior, es uno de ellos, pero hubo otros. Y también acá abajo ya se ven los contrastes, la masa blanca, la masa negra, y los mensajes pues son muy, muy claros. También se convocaba a través de ese medio a las manifestaciones que iba organizando el Consejo Nacional de Huelga. Entonces, otro formato, otros papeles, papel manila, de colores, y usábamos todos los recursos económicos disponibles. Y eso iba enriqueciendo mucho la imaginería que elaboraba el estudiantado y sus escuelas. Seguía el uso del linóleo. Aquí están 3 momentos. Una imagen de Melesio Galván con linóleo, muy contundente, llamando a la unión. Los personajes que se ven ahí, según nos dijo Melesio, éramos algunos de nosotros. Abajo, unidos, adelante, imagen de Jesús Martínez, que también circuló mucho, en diferentes colores, mucho tiempo. Y ya para el final, yo hice este linóleo, La lucha sigue, tomando un poco la influencia de la imaginería de los estudiantes franceses, que circuló una fotografía de unos estudiantes que llevaban en el rostro salpicaduras de sangre, ¿no? Para expresar los daños de la represión hacia las comunidades estudiantiles en lucha. Y la última intervención, que es ironía, de sátiras y risas colectivas. Para burlar al poder resulta efectiva la burla, la ridiculización de sus agentes. No es casualidad que la caricatura política haya sido un arma sumamente efectiva para nuestra sociedad, tal como ocurrió en la Revolución Mexicana con las representaciones irónicas del dictador Porfirio Díaz, o en el caso del 68, con la asimilación de la figura presidencial a la del gorilismo golpista. Si la figura del Chan Gordaz resultó tan elocuente, fue por su poder simbólico. La ironía visual es también un arma de conocimiento, un recurso argumentativo válido, divertido y a veces más poderoso que una bomba molotov. Sin duda que estas imágenes que nos comenta el texto fueron de las más demandadas, y era muy sencilla la imagen. La primera, que está impresa igual sobre un papel periódico, un periódico ya había circulado, se le puso un estampado en serigrafía con una de las peticiones del Consejo Nacional de Huelga: desaparición del cuerpo de granaderos. Ya más elaborado, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, el taller de serigrafía se fue puliendo cada vez más en su solución de técnica, y utilizó esa silueta que mencioné antes, agregándole una silueta con casco de granadero y el perfil del presidente de la República entonces, Gustavo Díaz Ordaz, con otro punto del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga: exigimos deslindes de responsabilidades. Se pedía eso porque el gobierno mañosamente quería dar a la opinión pública la idea de que los estudiantes fuimos los causantes de la violencia y de la represión y todo eso. Y no, en realidad había responsables que dieron las órdenes de represión y dejaron muertos y heridos y encarcelados. Entonces, por eso exigíamos un deslinde de responsabilidades. Y a la parte inferior izquierda, otra imagen de Adolfo Mexiac, donde el gorilismo ya era un elemento que se manejaba
caricaturescamente, y pues se le agregaban elementos que fueron pues muy utilizados por las fuerzas policíacas, la fuerza pública, la macana y la bayoneta desenvainada. Entonces, estas técnicas, pues como ven ustedes, nos permitieron enriquecer la capacidad expresiva del estudiantado. Y quiero subrayar que estas imágenes, las dos primeras que mencioné, fueron muy demandadas, porque cada escuela quería tener, cada marcha quería llevar consigo una pancarta con estas imágenes por su alto grado de expresividad. No se necesitaba escuchar un discurso sobre ese tema, con solo ver esas imágenes ya la población tenía idea de lo que estaba ocurriendo en el país. Bueno, la caricatura siguió utilizándose, la Fiera del 68, pues otro linóleo, hubo un lema publicitario que era la Fiera, eh, era un motivo comercial, aquí se le agregó el carácter político, y la Fiera del 68 pues está la silueta de Gustavo Díaz Ordaz, tiene sed de sangre. Aprovechando la iconografía de Ríos, otra vez la Escuela de Medicina continuó con una serie de cartelitos en serigrafía, basta de terrorismo oficial, avalado por el CNH, ¿no? Entonces esta imagen también se reprodujo mucho, porque seguía insistiendo el gobierno en tratar de culpar al estudiantado de la violencia, y en realidad pues eran ellos los que provocaron la violencia. Que dice Goodbye Batman fue ya de hecho producido en 1969, muy al principio, porque expresaba ya el repudio que había hacia el presidente, ¿no? Ya nadie ponía en discusión quién había sido el instigador de todo este desorden y que padecimos, de toda esta represión brutal que sufrimos el estudiantado y el pueblo en general. Entonces, para despedirlo, Goodbye Batman, de Arturo Pastrana, fue una imagen que a paso del tiempo ya tiene más aspecto de diseño gráfico, en el sentido que se utilizaba ya en los años 70, y pues ha sido muy elocuente, ¿no? Todavía por ahí siguen usándose esta imagen porque siempre será muy elocuente y expresiva. De la misma manera que la de la silueta del presidente, cada vez que algún presidente o estadista tiene alguna actitud autoritaria, se utiliza esta anterior imagen, ¿no? La de exigimos deslinde de responsabilidad. Sí, exactamente. En diferentes marchas se ha visto con la cabeza de Peña Nieto. Ahora, a últimas fechas, me tocó ver la misma de AMLO en esta silueta. Claro. Adelante, adelante. Bueno, aquí otra vez las técnicas tradicionales nos siguieron produciéndose, ¿no? Adolfo Mexiac, que fue miembro del taller de gráfica popular, ya para ese entonces, en 68 no lo era, pero su estilo de imagen, su estilo de gráfica, pues siempre fue el que se originó en el taller de gráfica popular, pero aquí él tuvo la virtud de poner las imágenes de algunos de los villanos que en ese momento eran muy repudiados, ¿no? Los jefes policíacos, el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, el jefe del Departamento Central, Corona del Rosal, que también fue de los represores importantes de la Ciudad de México, un policía chiquito que era un policía menor, pero muy sanguinario, y pues aquí esa imaginería del TGP continuó utilizándose para los fines de la lucha estudiantil. Y a la derecha, inspirado en las imágenes de Ríos, un compañero elaboró esta caricatura agregándole la macana y abajo una figura pequeña que es Díaz Ordaz pisando la Constitución. Y pues la técnica del linóleo, ¿no?, seguía siendo utilizada, seguía siendo expresiva para ese entonces.
De hecho, esta imagen de Adolfo Mexiac nos comentaba Arnulfo que era, le llamaban la violación a la Constitución, ¿no? Claro. Bueno, la serigrafía otra vez, con buen alto nivel técnico. A la derecha, pues se ve que uno de los recursos que aprovechamos los estudiantes de arte y de otras escuelas también, fue que la iconografía oficial para las Olimpiadas de ese momento, pues tenían que ser utilizadas para contrarrestar la falsa propaganda del gobierno para desprestigiar al estudiantado. Y con su tipografía se le agregaban los símbolos que contradecían o enriquecían en este caso lo que para nosotros era el México 68. La paloma atravesada por una bayoneta, obviamente la silueta del granadero gorila, el soldado con la bayoneta calada, en fin, la represión. Y esta imagen de Crispina Alcázar, pues también estas siluetas de soldados, pueden verse fotografías de la época y hay una fotografía que nos muestra estas tres figuras. Aquí el autor le dio un alto contraste y sobrepuso a México 68 y los aros olímpicos la imagen. Pero aquí ya se usaron cintas fosforescentes, que era otro recurso técnico que se estaba utilizando en el diseño contemporáneo de la época. Recordemos que estaba en ese mismo momento la contracultura y el uso de los colores fluorescentes aprovechado por la psicodelia, pues de alguna manera también fue utilizado por nosotros para enriquecer nuestro lenguaje. Y pues esto también tenía mucha demanda dentro de las comunidades estudiantiles. Seguía la cuestión de utilizar los símbolos olímpicos. Bueno, aquí se ve muy elocuentemente periódico mural 29 de julio, en papel manila. Bueno, utiliza otra vez los aros olímpicos, pero ahí un atleta con una arma y con un garrote va corriendo. La violencia está contra las Olimpiadas, no los estudiantes. Bueno, y al lado inferior derecho también se utilizaron los símbolos de la Olimpiada, pero aquí ya directamente usando la bayoneta calada, la granada, la macana, la bomba, la careta para gases lacrimógenos, en fin, el tanque, la bota, la mano extendida que ofreció Díaz Ordaz, en fin. Y acá a la izquierda, México 68, otra vez un tanque con sus dos tripulantes. Los aros olímpicos están en la oruga de las ruedas del tanque, de la Esmeralda, pero yo creo que no este ha de haber sido de la Facultad de Medicina, porque tiene ese estilo de Checo Valdés. Y acá sí a la derecha sí un simbolito grabado con otra vez los aros olímpicos y con unos gorilitas granaderos que se asoman en cada uno de los aros. Como ven ustedes, continuaba ese uso de los símbolos, lo cual era totalmente válido y llegó a enojar al presidente y sus allegados, porque la capacidad de ironía del estudiantado le dolió mucho a esos representantes gubernamentales. No podían tolerar el ingenio del estudiantado. Querían que siguiéramos siendo los estudiantes mensos y sometidos que siempre pensaron que deberíamos ser. Y no, había creatividad, había entusiasmo, había coraje por la situación, pero también había sentido del humor. Bueno, acá se ve una plana, decía del sentido del humor. Bueno, aquí se ve una plana de la... disculpa. Ahí. Sí. Bueno, esta es una plana nada más para poner la cantidad de imágenes pequeñas que se llamaron pegas porque era un formato pequeñito para poder ser colocado con facilidad sin ser detenido o apresado.
Esto ya fue porque la represión continuó, nunca cesó, y entonces era más difícil pegar carteles con engrudo en las paredes o en las superficies planas por la represión. Y inclusive los grabados de medio tamaño no eran tan fáciles de pegar. Y entonces se encontró que utilizando papel engomado y calcomanías que empezaban a salir en la industria en ese entonces, las aprovechamos con la serigrafía y con el grabado en linóleo en pequeños formatos y se les llamó pegas. Y lo mismo, todos los mensajes, imágenes que se emplean aquí, pues son alusivos a todo lo que estábamos viviendo. La represión, las Olimpiadas, el uso de la ironía para evidenciar una serie de situaciones, imágenes de la B de la Victoria, que ya empezó a manejarse como un símbolo del estudiantado. Confiábamos en que íbamos a lograr una victoria por nuestro pliego petitorio que no era para nada subversivo, no atentaba contra nada del país ni contra la Constitución, era solamente restablecer un diálogo democrático con las autoridades gubernamentales. No fuimos escuchados, fuimos sometidos por la violencia. Pero bueno, aquí está esta plana que nos da idea de la riqueza de imágenes que crearon los estudiantes. Aquí te pregunto algo, Jorge. Sí. ¿Quiénes fueron diseñadores? ¿Puedes reconocer dentro de estas pegas autores? Déjame ver. No, pues muchos de estos son de la esmeralda, la parte inferior, superior izquierda, son de la esmeralda. El tercero, Ganemos la calle, es mío, hecho en linóleo. Había otros que encargaba el CNH, tienen ahí sus siglas. Libertad de expresión, el extremo superior derecho, es del equipo de la Esmeralda. Todavía hasta ese momento no se conocían las autorías. Pasa el tiempo y ya hasta 2004 se dieron a conocer algunas autorías. En la parte superior izquierda, en la segunda tira, estas 4 primeras imágenes son del grupo de la Esmeralda. Libertad de expresión, un linóleo como ahí no se ve bien, pero son las rejas de una cárcel y años del genocidio, son imágenes mías. La columna que sigue, hasta Cueto y sus hordas son del equipo de la Esmeralda. Lo mismo las 3 de abajo. El de Libertad, Presos Políticos, la paloma atravesada, es de Crispín Alcázar. Firmes, estos son que tienen las siglas de la CENED en otros lados, son de un autor de la Escuela de la Esmeralda. También Diálogo. Tlatelolco 68 CNH es una pega de serigrafía de un escultor que me dio a mí la imagen, pero la hizo en serigrafía. Nunca supe su nombre. CNH, no represión, que es la columna que seguiría, esa es mía. México 68, libertad presos políticos, parece que son del grupo de la Esmeralda. Igual diálogo de bayonetas no lo entendemos, es de ellos. De libertad presos políticos, la B, la Victoria encarcelada, es de la Facultad de Ingeniería, es un miembro de esa facultad. Para acabar con la violencia, algo así, el fusil, este es de Crispín Alcázar. Misión cumplida, creo que es del equipo de la Esmeralda. Lo mismo adelante, la verdad contra las bayonetas. Únete Pueblo es del grupo de la Esmeralda. CNH de Crispín Alcázar, no claudicaremos. La B de la Victoria, venceremos, nunca supimos la autoría, pero fue muy solicitada. La lucha continúa, únete CNH, esa es mía. Movimiento Estudiantil continuará CNH, es del escultor que dije que hizo Tlatelolco CNH. Igual en serigrafía hizo esa pega. Pues a grandes rasgos serían estas las autorías que hasta ahora se conocieron, hasta 2004, 2003. Ok.
Y bueno, Bueno, esta pancarta famosísima, muchos creen que es cartel, que es, en fin, es una pancarta que elaboró un colectivo en San Carlos, pero quien la realizó fue Jesús Martínez. No fue grabado, no fue serigrafía. Se elaboró una plantilla para el negro y con un rodillo se entintaba sobre el papel, pliego de papel minagris, que era un papel económico, y se aplicaba el negro. Después el blanco se hacía con la mismo procedimiento. Y el gris con el rojo es un wash, un acrílico, que se hacía a mano. Se produjeron un tiraje muy poco, no se volvió a repetir, pero se hizo una cantidad suficiente para las grandes marchas que organizó el CNH, y recordarán fotografías de la época donde se ven muchos estudiantes que portan estas pancartas, y pues fue una imagen de lo más elocuente, porque aquí otra vez la simbología, el 6-8, que está en la silueta del negro, la paloma de la paz, el blanco muy limpio, atravesado por la bayoneta. Esta imagen pues es de las muy representativas, muy reproducida y que siempre consigna la situación del momento. muy bien. Pues básicamente es nuestra presentación. Dejaré de compartir. Pues esta sería la presentación que estaríamos haciendo Jorge Pérez Vega y una servidora, Verónica Arroyo, para el evento que nos han invitado el día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Quieres comentar algo, Sí, sí, un poco lo que pedías, el término de diseño gráfico fue apareciendo hasta que hubo escuelas de diseño gráfico. Todavía en los 70s no había tal. En la Escuela Nacional de Artes Plásticas, donde conformábamos el estudiantado a artes plásticas y dibujo publicitario, ahí es donde surgió, por ejemplo, mucha imagen del equipo del taller de Francisco Becerril, que usaron la serigrafía. Entonces, todavía ellos fueron considerados dibujantes publicitarios. Más tarde se le llamó publicidad. Al paso del tiempo se creó ya una escuela de comunicación gráfica, y entonces sí se fue perfilando el concepto y el término de diseño gráfico. Hay que recordar que el logotipo que usó el movimiento estudiantil de arte del círculo con la LD en rojo, blanco y negro fue elaborado por el colectivo del autogobierno de arquitectura. Prácticamente ese sí fue un diseño concebido colectivamente, desarrollado por ellos, y funcionó en ese entonces como un emblema que no tuvo ninguna discusión, ninguna situación en contra, porque fue fácilmente aceptado. Una vez que los autores describieron que muy sintéticamente lo que era la L y la D con el círculo, ya dieron la idea completa del símbolo. Entonces sí, puede decirse que ya aparecía. Esto también no quiere decir que otras imágenes que ustedes acaban de ver, que son muy contundentes, ya tienen solución gráfica, ya no de artes plásticas, sino más bien encaminadas al manejo de la forma como los diseñadores gráficos. Al paso del tiempo que se ha ido cambiando y enriqueciendo toda una serie de especializaciones sobre la imagen, ya se le da el término de diseño. Puede ser que si nos vamos a lo que implica esa palabra, pues sí, desde el principio se concebía una idea, se bosquejaba, y desde ese momento ya se estaba concibiendo una solución visual. Desde ese punto de vista sí puede decirse que fuimos los que diseñamos ya nuestras primeras imágenes para el movimiento estudiantil. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. Dejamos este testimonio grabado y lo compartimos con la Universidad Iberoamericana. Te agradezco muchísimo. A ti, Verónica. Hasta luego.